En los últimos años, millones de venezolanos han enfrentado un colapso en sus condiciones de vida. Al cierre del segundo mandato de Nicolás Maduro, y con unas elecciones inciertas aproximándose en 2024, diversos factores económicos, políticos y sociales han convertido el día a día en Venezuela en una prueba extrema. A continuación, analizamos estos factores, desde la hiperinflación hasta la emigración masiva, para entender por qué vivir en Venezuela se ha vuelto prácticamente imposible en el periodo 2021-2025. Después de años de declive, la economía venezolana sufrió una contracción histórica. Entre 2013 y 2021 el país perdió alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Una caída asombrosa para un país en tiempo de paz. Esta depresión económica vino acompañada de una hiperinflación devastadora. Desde 2017, Venezuela encadenó 4 años consecutivos de hiperinflación, alcanzando niveles jamás vistos en la región. En 2018 la inflación anual superó el 1.000.000% y en 2019 se estimó en torno a 10 millones%, pulverizando el valor del bolívar. Los precios de alimentos y bienes básicos se dispararon exponencialmente, haciendo que el dinero en efectivo perdiera sentido, billetes que no alcanzaban ni para un caramelo, y que los ahorros de toda una vida se evaporaran en meses. Ante el alza incontenible de los precios, el poder adquisitivo de las familias venezolanas se desplomó. Muchos bienes esenciales quedaron fuera del alcance de la mayoría, y acudir al mercado significaba enfrentarse a precios nuevos y más altos cada día. Aunque para 2022, la hiperinflación dio una tregua técnica, al registrarse varios meses con inflación mensual por debajo del 50%. Y la inflación anual fue moderándose. La situación distó de normalizarse. Venezuela cerró 2024 con una inflación cercana al 85% anual, la cifra más baja en una década, pero aún la segunda más alta de América Latina. Ningún país puede ofrecer calidad de vida con aumentos de precios de 2 dígitos altos cada año, y menos después de haber sufrido alzas de 8 o 9 dígitos anteriormente. La ligera desaceleración de la inflación no compensó el daño ya hecho. El salario de los trabajadores venezolanos quedó reducido a centavos de dólar en términos reales, y la capacidad de compra sigue profundamente erosionada. El desplome del ingreso de la población es quizá el indicador más palpable de la crisis. Los salarios y pensiones en Venezuela se volvieron simbólicos. Por ejemplo, el gobierno decretó un aumento importante del salario mínimo en marzo de 2022, llevándolo a 130 bolívares mensuales, equivalente entonces a unos $30. Sin embargo, tras 2 años sin nuevos ajustes, esa misma paga básica hoy equivale a menos de $5 al mes. En otras palabras, aún los aumentos salariales extraordinarios quedaron rápidamente neutralizados por la inflación y la devaluación del bolívar. Muchos trabajadores informales o empleados públicos perciben ingresos mensuales que rondan solo unos pocos dólares, insuficientes para costear una dieta adecuada o los gastos más elementales. El resultado ha sido una pauperización generalizada. Hacia 2021, diversas encuestas estimaban que más del 90% de los venezolanos vivían en pobreza por ingresos y alrededor de las 3/4 partes en pobreza extrema, incapaces siquiera de adquirir la canasta alimentaria básica. Si bien hubo una tenue mejoría estadística para 2023, con la reactivación económica cierta proporción de familias salió de la pobreza extrema. La gran mayoría de la población sigue sin poder cubrir sus necesidades esenciales. Para finales de 2023, aproximadamente un 73% de los hogares aún estaba en condición de pobreza de ingresos, y más de la mitad de las familias enfrentaban privaciones múltiples, pobreza multidimensional. El costo de la vida diaria ilustra esta brecha entre precios e ingresos. La canasta alimentaria mensual para una familia de 5 miembros ronda los $500, según estimaciones independientes, mientras el ingreso mínimo legal permanece por debajo de $5. Esto obliga a millones de venezolanos a estrategias de supervivencia, como reducir la cantidad de comidas al día, endeudarse continuamente en bodegas o depender de remesas del exterior para no pasar hambre. De hecho, se calcula que alrededor de 5 millones de venezolanos sufren desnutrición o inseguridad alimentaria severa en la actualidad, reflejo de una crisis humanitaria, donde muchas familias celebran simplemente poder comer 2 veces en una jornada. Para contener la catástrofe inflacionaria, el gobierno de Maduro
se vio forzado a medidas económicas drásticas y a un viraje pragmático, aunque tardío. Tras años de controles estrictos de precios y de cambio que ocasionaron desabastecimiento crónico, a partir de 2019 el régimen flexibilizó significativamente el modelo económico. En los hechos, Venezuela experimentó una dolarización de facto. Se permitió la libre circulación del dólar estadounidense en buena parte de las transacciones comerciales, algo impensable años atrás cuando el discurso oficial demonizaba al dólar. Esta apertura dio un respiro relativo. Con moneda fuerte en la calle, los comercios volvieron a llenar anaqueles, a precios internacionales, y quienes tenían acceso a divisas, empresarios, profesionales con ingresos en el exterior o familias que reciben remesas, pudieron protegerse mejor de la hiperinflación. Al mismo tiempo, el Banco Central de Venezuela restringió la emisión descontrolada de dinero. Elevó encajes bancarios para enfriar el crédito y comenzó a intervenir vendiendo divisas de las reservas con tal de estabilizar el tipo de cambio. Durante varios meses, mantuvo artificialmente bajo el precio del dólar oficial, quemando reservas internacionales, que ya estaban mermadas, para evitar otra espiral de devaluación. Estas políticas lograron frenar la inercia hiperinflacionaria hacia 2022, pero a un costo enorme. El crédito interno prácticamente desapareció, ahogando a muchas empresas y emprendimientos por falta de financiamiento. El gasto público fue recortado de forma draconiana, en términos reales. Tras años de imprimir dinero sin respaldo, el gobierno dio un giro hacia la austeridad desde 2020 para tratar de estabilizar la moneda. Incluso el bolívar mismo fue reformado. En agosto de 2018, se le quitaron 5 ceros al introducir el bolívar soberano. Y en octubre de 2021, se le quitaron otros 6 ceros con el bolívar digital. En total, en 3 años se suprimieron 11 ceros de la moneda. Un bolívar digital equivale a 100.000 millones de los bolívares antiguos de 2007, muestra de la magnitud de la devaluación sufrida. Pese a todos estos ajustes, la confianza en la moneda nacional no se recuperó. Hoy casi todas las operaciones importantes se hacen en dólares o pesos colombianos en las zonas fronterizas. Para muchos venezolanos sin acceso a divisas, la dolarización informal significó quedar más rezagados, ya que siguen cobrando en bolívares devaluados, pero deben pagar productos cuyo precio tiende al dólar. En resumen, las medidas lograron apagar el incendio de la hiperinflación, pero dejaron cenizas en la economía. Consumo deprimido, fuerte desigualdad entre una minoría con moneda dura y la mayoría empobrecida, y un Estado con muy poco margen fiscal. La política fiscal de Venezuela, de hecho, atravesó su propio colapso. A diferencia de otros países, el gobierno venezolano perdió casi todas sus fuentes de financiamiento convencionales. Por un lado, la producción petrolera, columna vertebral histórica de los ingresos nacionales, se derrumbó por falta de inversión, mala gestión y sanciones internacionales. Venezuela, que producía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo diarios a principios de la década de 2000, apenas bombeaba algo más de 500.000 barriles por día en 2021. Y hacia 2024 rondaba los 900.000 barriles diarios tras una modesta recuperación. Este nivel sigue siendo apenas una fracción de lo que el país producía en su época de bonanza, y significa que entran muchos menos petrodólares a las arcas públicas. Por si fuera poco, desde 2017 el gobierno de Maduro incurrió en default de gran parte de su deuda externa, quedando prácticamente aislado de los mercados internacionales de crédito. Sin poder endeudarse externamente y con la renta petrolera por el suelo, además de limitaciones para exportar crudo debido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, la administración optó por financiarse con la emisión monetaria descontrolada, lo que alimentó la espiral inflacionaria ya descrita. El resultado fue un círculo vicioso. El Estado gastaba en subsidios insostenibles. Por ejemplo, durante años la gasolina se vendió a precios ínfimos, lo que generaba un enorme costo fiscal, y al quedarse sin dinero real, recurría a imprimir más bolívares sin respaldo, disparando los precios y devaluando aún más su presupuesto. Hacia 2022, asfixiado por la hiperinflación, el gobierno redujo muchos subsidios tradicionales. Empezó a cobrar modestos precios por la gasolina, estableciendo 2 tarifas, una subsidiada con largas filas y otra en dólares a precios internacionales para quienes pudieran pagarlo, y recortó importaciones de alimentos que antes distribuía prácticamente gratis. Aún así, las cuentas fiscales permanecieron en rojo.
No hay cifras fiscales transparentes publicadas regularmente, pero analistas estiman que en los peores años del descalabro, el déficit fiscal superó fácilmente el 15% del PIB. Las reservas internacionales cayeron a mínimos históricos. El Banco Central vendió toneladas de oro monetario para obtener divisas, llegando a niveles casi simbólicos que apenas cubren unas pocas semanas de importaciones. En síntesis, Venezuela transitó en estos años por la quiebra financiera del Estado, un gobierno sin ingresos petroleros suficientes, sin crédito externo y sin moneda funcional. Bajo esas condiciones, la inversión pública en infraestructura, salud o educación se contrajo a niveles bajísimos. Paradójicamente, a pesar de lo precario de sus finanzas, el régimen de Maduro siguió destinando recursos a sus proyectos prioritarios, como mantener la onerosa nómina militar o financiar empresas estatales improductivas, lo que obligó a sacrificar incluso más el gasto en servicios básicos para la población. El deterioro de los servicios públicos y la infraestructura ha sido uno de los golpes más duros para la vida cotidiana de los venezolanos. Los apagones eléctricos se volvieron frecuentes y prolongados en gran parte del país. En marzo de 2019, un apagón nacional dejó a Venezuela prácticamente a oscuras por varios días, paralizando hospitales, transporte y comunicaciones. Fue uno de los mayores colapsos eléctricos de la historia nacional. Desde entonces, si bien la capital Caracas mantiene un servicio más estable, en estados del interior la población sufre cortes de luz diarios o racionamientos que pueden sumar decenas de horas semanales sin electricidad. Zulia, Táchira y otras regiones se han convertido en sinónimo de penumbra cotidiana, afectando la conservación de alimentos, el bombeo de agua y la actividad económica. El acceso al agua potable es igualmente precario. Aproximadamente 7 de cada 10 hogares no reciben agua de forma regular por las tuberías. En muchos barrios, el grifo puede estar seco durante semanas, obligando a las familias a acarrear agua en bidones desde pozos, manantiales o camiones cisterna, con todos los problemas sanitarios que ello conlleva. Incluso en Caracas es común almacenar agua en recipientes ante la incertidumbre del servicio. El gas doméstico para cocinar también escasea periódicamente, sobre todo fuera de la capital, llevando a numerosas familias a cocinar con leña. Que en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ocurran colas interminables para comprar gasolina parecería increíble, pero en estos años se volvió parte de la realidad. Debido al colapso de las refinerías locales, las estaciones de servicio quedaron desabastecidas y los conductores en provincias esperaban horas, incluso días, para llenar un tanque, o recurrían al mercado negro de combustible a precios exorbitantes. Este deterioro general de servicios básicos hace que actividades cotidianas, como almacenar alimentos perecederos, transportarse al trabajo o simplemente encender una bombilla, sean una odisea en muchas comunidades. La crisis también ha golpeado de manera dramática al sistema de salud y otros servicios sociales esenciales. Los hospitales públicos carecen de lo más elemental: medicamentos, equipos, camas y personal. Más de la mitad de los quirófanos del país no están operativos por falta de mantenimiento o insumos, y se estima que aproximadamente el 50% de las camas hospitalarias están fuera de servicio. La escasez de medicinas esenciales que antes se daban gratuitamente, para enfermedades crónicas, cáncer, VIH, etc., obligó a muchos pacientes a interrumpir tratamientos. Miles de médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios emigraron en el último decenio. Se calcula que unos 42.000 trabajadores de la salud dejaron el país, en busca de mejores salarios y condiciones, lo que dejó hospitales sin especialistas cruciales. Para recibir atención, los pacientes deben llevar sus propios insumos, desde guantes quirúrgicos y jeringas hasta las medicinas y a veces incluso agua para suero. Aunque la salud pública en Venezuela es teóricamente gratuita, en la práctica los enfermos pagan hasta el 70% de los costos de su bolsillo, comprando todo lo necesario para ser atendidos. Este colapso sanitario ha tenido consecuencias trágicas. Enfermedades que estaban controladas o erradicadas, como la malaria, la tuberculosis o la difteria, resurgieron con fuerza debido a la falta de vacunas y tratamientos. La mortalidad infantil se elevó por la desnutrición y la carencia de atención adecuada en los partos. Sumado a esto, la pandemia de COVID golpeó a un país ya frágil, y aunque el impacto exacto es difícil de medir por la opacidad de datos,
es claro que encontró a Venezuela con hospitales sin oxígeno ni ventiladores suficientes, y con una población vulnerable tras años de privaciones. En el ámbito educativo, la situación no es mejor. Muchos maestros abandonaron las aulas, por migración o por salarios de miseria. Las escuelas públicas padecen deterioro físico y escasez de materiales, y durante la pandemia innumerables niños de bajos recursos quedaron desconectados por no contar con internet ni equipos para educación a distancia. Así, la crisis no solo ha sido económica, sino también social. Indicadores de salud, nutrición y educación retrocedieron a niveles de hace varias décadas, según organismos internacionales, configurando una emergencia humanitaria compleja. La magnitud de las penurias internas desató una respuesta social desesperada: la emigración masiva de venezolanos. Desde mediados de la década de 2010, pero intensificándose en los últimos años, Venezuela ha vivido el mayor éxodo de su historia contemporánea. Se estima que cerca de 7,9 millones de venezolanos han salido del país buscando refugio y oportunidades en el exterior, principalmente en otras naciones de América Latina y el Caribe. Esto equivale aproximadamente a una cuarta parte de la población total del país, un movimiento poblacional inmenso que recuerda a crisis de refugiados provocadas por guerras, aunque en Venezuela la causa principal ha sido el colapso económico y social. Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil han recibido a la mayoría de estos migrantes, generando también desafíos humanitarios en la región. Familias enteras han cruzado fronteras a pie, con niños a cuestas, arriesgándose por rutas peligrosas como la selva del Darién entre Colombia y Panamá, o soportando condiciones precarias en campamentos improvisados. Para muchos, huir era la única opción ante la imposibilidad de alimentar a sus hijos o de encontrar medicinas vitales. El éxodo venezolano ha derivado en comunidades dispersas por el mundo y en una enorme diáspora que, paradójicamente, se ha vuelto sostén de quienes se quedaron. Las remesas enviadas por migrantes se han convertido en una tabla de salvación para miles de hogares. Cada mes ingresan millones de dólares en pequeñas transferencias personales que permiten a las familias comprar comida o remedios. Sin embargo, ese auxilio económico tiene el rostro amargo de la separación familiar. Abuelos que no conocen a sus nietos nacidos fuera, matrimonios divididos por miles de kilómetros, profesionales que dejaron sus talentos para ejercer oficios básicos en tierras extrañas. Venezuela está sufriendo, además de la fuga de cerebros. Médicos, ingenieros, profesores altamente calificados ahora trabajan en el exterior. Una ruptura del tejido social difícil de cuantificar. El impacto demográfico es notable. Hay regiones del interior semivacías por la emigración de sus habitantes más jóvenes, y en el país queda una población relativamente más envejecida y dependiente. Dentro de Venezuela, quienes permanecen no han estado callados, pero sus voces han sido enfrentadas con represión y autoritarismo. En un país con tradición de protesta cívica, estos años vieron importantes estallidos sociales. La más significativa fue la oleada de manifestaciones de 2017, cuando cientos de miles de venezolanos tomaron las calles durante meses exigiendo la restitución del orden democrático y soluciones a la crisis. El gobierno respondió con mano dura. Aquel año más de un centenar de manifestantes fueron asesinados, miles resultaron heridos y alrededor de 5.000 fueron detenidos por fuerzas de seguridad. Escenas de fuerzas policiales y militares disparando gases lacrimógenos y perdigones contra multitudes desarmadas dieron la vuelta al mundo. Posteriormente, a inicios de 2019, surgió otra oleada de protestas cuando el líder opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado con apoyo de la Asamblea Nacional, desconociendo la reelección de Maduro de 2018 por considerarla fraudulenta. Durante ese año, millones de ciudadanos marcharon con la esperanza de un cambio político inmediato. Si bien hubo momentos de máxima presión interna e internacional contra el régimen, el gobierno logró mantenerse y dobló la represión. Desde entonces, las grandes manifestaciones nacionales fueron cediendo terreno a un desánimo, pero el malestar no desapareció. En 2022 y 2023 se multiplicaron pequeñas protestas sectoriales en todo el país. Jubilados reclamando pensiones dignas, enfermeras y maestros exigiendo salarios que al menos cubrieran el transporte público, comunidades manifestando por falta de agua o por apagones interminables, trabajadores petroleros protestando por atrasos salariales. Aunque localizadas, estas protestas sumaron miles.
Se cuentan por encima de 4.000 protestas solo en 2022, si se incluyen todas las de índole social. El gobierno, sin embargo, ha optado por minimizar estas expresiones de descontento e incluso intimidar a sus participantes. El espacio cívico y democrático se ha reducido drásticamente. Partidos opositores intervenidos, líderes políticos inhabilitados o exiliados, y una censura creciente a medios de comunicación. Según organismos de derechos humanos, la cantidad de presos por motivos políticos se ha disparado en los últimos años. A finales de 2024 se contabilizaban cerca de 1.200 presos políticos, un número 5 veces mayor que en 2021. Cada vez es más común que manifestantes, periodistas o simples ciudadanos críticos sean detenidos bajo acusaciones de traición a la patria o incitación al odio, simplemente por alzar la voz. El miedo a represalias ha sembrado autocensura en buena parte de la población. Hay quienes evitan hablar de política ni siquiera en conversaciones privadas o redes sociales, recordando que en Venezuela incluso tu vecino podría ser funcionario de seguridad encubierto. Vivir en Venezuela se ha vuelto sinónimo de resistencia y resiliencia en circunstancias extremas. Transformar esa realidad requerirá reformas profundas, ayuda internacional y, sobre todo, voluntad política genuina de reconstrucción nacional. La esperanza de muchos venezolanos es poder algún día dejar atrás esta pesadilla y ver renacer su tierra. Que en un futuro no muy lejano la frase «vivir en Venezuela es imposible» pueda convertirse en «vivir en Venezuela está mejorando».